Aquí en Capital 21 le informamos sobre una toma clandestina que se encontró dentro del mercado El Coyol en la alcaldía Gustavo Amadero. Pues mire, tuvieron que pasar 12 días para que los locatarios del lugar pudieran regresar a su actividad comercial. Mire, vamos a ver lo que sucedió. El pasado 7 de febrero, en el interior del mercado El Coyol, elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana aseguraron una toma clandestina de hidrocarburos y detuvieron a 4 presuntos responsables. El inmueble fue resguardado por las autoridades y los locatarios se habían quedado sin poder trabajar. ¿Qué le dijeron las autoridades centrales? Pues que no podemos entrar, no por el momento a la concentración. Estamos pues pidiendo que ya nos dejen trabajar, ¿no? A 8 días de que fue localizada una toma clandestina de hidrocarburos, los 56 locatarios aún no han podido reactivar la economía, es decir, no han podido vender ni sus productos ni los servicios que ofrecen. Este 19 de febrero, finalmente, personal de la alcaldía entregó el mercado a los locatarios, quienes lavaron y desinfectaron pisos, paredes y productos para poder recibir a sus clientes. Más que contentos, pues felices, porque ya recuperamos nuestra fuente de trabajo. La señora Juana aclara que la toma clandestina no fue encontrada en el local número 39 de venta de uniformes, como la autoridad reportó inicialmente. Y soy la persona que fue más afectada en esto, cuando el problema no fue en mi puesto de los uniformes, sino fue al lado. Las autoridades de la alcaldía ingresaron al mercado El Coyol a revisar local por local, que no hubiera ningún riesgo, que todo estuviera en orden. Todos los locales fueron reabiertos, excepto el 40 y el 41, donde se encontró la toma de hidrocarburos clandestina que todavía continúa en investigación. Los locatarios piden al alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiguil, que el mercado El Coyol reciba recursos económicos por parte del programa de apoyo a mercados para que sea un lugar digno y seguro para comerciantes y clientes. Hasta ahorita no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ningún tipo de apoyo, ¿eh? La gente está, como dicen, con una mano tras otra porque no hay ahorita ningún tipo de apoyo económico ni nada. Solicitan alumbrado público y seguridad permanente en la lateral de Canal y entre Oriente 157 y Manuel Buenrostro, debido que es blanco de la delincuencia. Mientras tanto, contará con vigilancia hasta que concluya la investigación. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.